con los propios recursos, ¿no? Y es aquí donde podemos hablar un poquito de pues ciertos valores o ciertos principios fundamentales que ya hemos tocado en otros momentos. Por ejemplo, la resiliencia, ¿no? Entonces, bueno, los desastres los podemos encontrar ante fenómenos naturales, por ejemplo, o eventos sociales que están meramente ocasionados por la mano del hombre, pero bueno, de ellos vamos a hablar mucho, entonces más adelante vamos a encontrar algunas consecuencias y cómo enfrentarnos ante estos desastres cuando ocasionan alguna lesión, alguna enfermedad, algún malestar o sufrimiento en la comunidad. Después tenemos lo que son los primeros auxilios, entonces vamos a hablar justamente de que los primeros auxilios son todas estas maniobras técnicas, van a ser la ayuda que nosotros vamos a poder brindar a una persona que por determinada situación está sufriendo, ¿no? Que tuvo un accidente, que está cursando por alguna enfermedad, alguna patología, hasta que llega algún médico, hasta que llega alguien profesional de la salud, un paramédico, un enfermero o demás, que pueda encargarse del estado de esta persona con el fin de preservar la vida del paciente. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque debemos considerar que ante un desastre nosotros no nos convertimos en superhéroes, no nos convertimos en ángeles. Al final del día, nosotros lo que vamos a hacer es aumentar las probabilidades de sobrevida de una víctima para que pueda llegar con bien a un hospital, para que pueda recibir atención hospitalaria profesional y pueda ser atendida de la mejor manera posible. A continuación tenemos lo que es el primer respondiente. Nos dice que es una persona que en una situación de emergencia va a contar con la capacidad, con las habilidades, hasta cierto punto puede contar con los insumos para tomar ciertas decisiones técnicas, ya sean de protección y de control inicial, para realizar acciones que se enfoquen en justamente proteger la vida de la víctima. También va a proteger a la víctima y a protegerse así del ambiente, de ciertos servicios, los bienes, las instalaciones, porque pues un primer respondiente, y lo vamos a ver más adelante, parte de nuestro protocolo, por ejemplo, es la seguridad de la escena, ¿no? Entonces, no nada más es cuidar a las personas, sino cuidar el entorno y cuidarnos a nosotros. Y pues involucra muchas cosas. Ok, después hay que hablar del aislamiento de sustancias corporales y el equipo de protección personal, que es el punto más importante en todos nuestros protocolos. De todos los protocolos que hablemos, vamos a ver que es siempre, siempre, siempre el primer paso. Entonces, bueno, nuestro equipo de protección personal como primer respondiente va a constar únicamente en barreras que nos permitan a nosotros aislarnos de sustancias que salgan del cuerpo de alguna persona. Por ejemplo, sangre, sudor, saliva, pus, heces, orina. Entonces, sustancias pueden ser muchas, ¿ok? Pero debemos tener en cuenta que todas estas sustancias pueden ser un foco para transmitir ciertos agentes patógenos. Entonces, debemos aislarnos de ellas, ¿a través de qué? Pues de nuestro ASC, nuestro aislamiento de sustancias corporales, ¿bien? ¿Con qué vamos a contar entonces? Con los lentes de protección ocular. No es muy común una transmisión de agentes, de virus, bacterias, infecciones a través de los ojos. En realidad representa el 4% de las infecciones, sin embargo, pues sí es algo, ¿no? Entonces, por eso tomamos en consideración el uso de lentes de protección ocular. También hay que tomar en cuenta el cubrebocas, que bueno, ya lo estuvimos usando durante toda la pandemia y sabemos que justamente funciona para esto, ¿no? Para evitar transmitir ciertas enfermedades. También hacer uso de guantes para proteger las manos, para proteger la piel, las mucosas que se encuentran debajo de la piel, también es muy importante. Y nos menciona aquí una face mask o pocket mask. Esta es una mascarilla que como primer respondiente se puede utilizar para brindar ventilaciones de salvamento. A lo mejor alguna vez en películas o en alguna serie hemos visto la famosa respiración boca a boca, ¿no? Pero lo que hay que saber es que esta respiración desde hace muchísimos años está contraindicada, ¿vale?
y está contraindicada justamente, ¿por qué? Pues porque hay un contacto directo entre mucosas, entre fluidos, y pues eso evidentemente aumenta el riesgo de transmisión de ciertas infecciones. Entonces, bueno, la face mask la podemos utilizar en ciertas maniobras, por ejemplo, las ventilaciones de salvamento, o cuando damos RCP, vamos a hablar de que se pueden intercalar las compresiones con las ventilaciones. Pero, pues vuelvo a lo mismo, las ventilaciones únicamente se realizan si tenemos los materiales necesarios, que en este caso pues sería una mascarilla. Y bueno, ese es nuestro aislamiento de sustancias corporales. Les repito, siempre va a ser el primer paso de cualquiera de nuestros protocolos. Ok, a continuación tenemos la seguridad de la escena. Este paso también es uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque en este paso yo tengo que asegurar no solo pues sí, la seguridad de la víctima, sino también la mía, ¿ok? Y esto cuando lo tengo que hacer antes de acercarme a ayudar, antes de acercarme a la escena, antes de yo llegar y preguntar, oye, ¿cómo estás? ¿Te encuentras bien? ¿Ok? ¿Esto por qué? Pues porque en la escena podemos encontrar ciertas cosas, podemos encontrar ciertos factores, podemos encontrar situaciones. Por ejemplo, en este caso, ¿cuál fue la situación? Ah, pues un choque automovilístico, ¿no? Y vemos aquí dos vehículos involucrados. Y pues antes de acercarme a la escena, por ejemplo, las personas que están aquí atrás, antes de acercarse y asomarse por las ventanas a ver si había alguien, debieron realizar una evaluación de la seguridad de la escena, ¿no? Entonces tienen que evaluar a través de sus sentidos para responder estas preguntas. ¿Qué veo, qué huelo, qué escucho y qué siento? ¿Ok? Entonces, la primera, ¿qué veo? Ah, bueno, puedo ver a lo mejor un derrame, ¿no? Yo no sé de qué es este derrame, no sé si es gasolina, no sé si es diésel, no sé si es, no sé, de los muchísimos líquidos que puede tener un automóvil, pues realmente no sé qué es, pero evidentemente representa un riesgo porque son agentes químicos que no sé cómo van a reaccionar, ¿ok? También puedo determinarlo a través de qué huelo, ¿no? Yo me pregunto qué huelo. Ah, bueno, ¿qué puedo identificar a través de mi sentido del olfato que me diga qué lugar al que voy a entrar me pone en riesgo, ¿ok? Entonces, a lo mejor lo mismo, puedo oler la gasolina, puedo oler si hay alguna fuga de gas, también la puedo percibir, si hay algún químico, por ejemplo, en casa, ¿no? En la cocina. Si y eso muy, muy común, por ejemplo, en sismos, cuando tiembla súper fuerte y entonces hay derrame de muchísimas cosas en la cocina, de cosas que tenemos guardadas en la alacena, y entonces se convierten en un riesgo, ¿ok? Se convierten en un riesgo potencial. Posteriormente me tengo que preguntar qué escucho. ¿Qué escucho en la escena que pueda ponerme en peligro? A lo mejor escucho, no sé, alguna estructura que se esté derrumbando, a lo mejor escucho gritos, puedo escuchar detonaciones por arma de fuego, cualquier cosa que yo escuche y que me ponga en riesgo es un indicativo para no acercarme a la escena, ¿ok? De igual manera, no sé, se me ocurre fuego, ¿no? Entonces el fuego lo puedo ver, pues claro que sí. Lo puedo oler, a lo mejor puedo oler algo que sí se está incendiando, puedo oler el humo, puedo escucharlo, sí, también se puede escuchar cuando ciertos combustibles se están quemando. Y bueno, así con cualquier riesgo que nos podamos encontrar, ¿no? Y en cualquiera de los desastres que, que se imaginen, vamos a encontrar puntos que nos alerten y que nos indiquen que no es seguro para nosotros acercarnos, ¿bien? Siempre hay que tener en cuenta primero yo, después yo y al último yo, porque si nosotros como primeros respondientes no nos encontramos bien, entonces evidentemente no vamos a poder ayudar a alguien más. La última pregunta que está muy interesante es el qué siento. Y qué siento no solo en el sentido de qué siento físicamente, ¿no? ¿Qué siento con mi cuerpo? ¿Cómo siento, por ejemplo, la estructura? ¿Cómo siento los muebles?
cómo siento el ambiente, sino el qué siento en el sentido de qué tan seguro me siento para adentrarme a una escena a ayudar a otra persona. Porque suele suceder que a lo mejor tengo miedo, estoy sintiendo angustia, empiezo a sentir desesperación, cuando llega a haber algún movimiento social, pues invade cierto sentimiento de euforia. Entonces, estos también pueden ser emociones que nos lleven a realizar técnicas mal o que nos hagan llevar a cabo ciertas maniobras, pues no de la mejor manera, ¿no? Y vamos a hablar también un poquito de ciertas técnicas que tienen que llevarse a cabo con una alta calidad para, pues, para garantizar su eficacia. Y si no se hace así, realmente no sirve de nada. Entonces, por eso es importante el qué siento, ¿no? Cómo me siento con respecto a qué tan seguro estoy de que sé qué es lo que estoy haciendo. Y bueno, esa es la seguridad de la escena. A continuación, para ayudar a una persona, para comenzar con nuestro protocolo como primeros auxilios, vamos a hablar del estado de conciencia de la víctima, ¿ok? El estado de conciencia de la víctima básicamente es una evaluación que voy a realizar para poder evaluar si la persona está consciente o está inconsciente, ¿ok? Entonces vamos a encontrar 4 letras que nos forman una mnemotecnia bien sencilla, que es ABDI, y cada una representa distintos estados de conciencia en una persona, ¿ok? El primero es alerta, ¿ok? Lo que tengo que buscar en una víctima es que esté alerta. Ah, ¿cómo sé que está alerta? Pues una persona alerta está responsiva. ¿Responsiva a qué? Responsiva a estímulos, responde preguntas, sigue indicaciones. También una persona alerta puede seguirme con su mirada. Una persona que está alerta puede gritar, puede llorar, se puede mover, se queja, ¿ok? Esa es una persona que está alerta. Y es lo primero que tengo que buscar en una víctima cuando me acerco pues, a brindar mi ayuda, ¿ok? Lo siguiente es hacer un estímulo verbal en caso de que la persona no me responda o yo determine que no está alerta, ¿ok? Entonces, para seguir viendo si está consciente o inconsciente, hago mi estímulo verbal. El estímulo verbal consiste en hablar con una voz fuerte, con una voz clara. Entonces yo le voy a preguntar, hola, ¿te encuentras bien? ¿Ok? Entonces tenemos que preguntar, esperando qué, esperando una respuesta, ¿no? Todos nuestros estímulos deben conllevar a una respuesta en el mejor de los casos. Entonces, lo que estoy buscando es que la persona me diga, ay, sí, ayúdame, es que me pasó esto, me siento mal, necesito que me lleves, no sé, a algún lado, que me ayudes con tal cosa, ¿ok? Posibilidades hay muchas. Pero bueno, ese es nuestro segundo paso, el verbal. A continuación tenemos el doloroso. En caso de determinar que no está alerta y que no me haya respondido a un estímulo verbal, ¿ok? Entonces, hago un estímulo doloroso. ¿Cómo voy a hacer mi estímulo doloroso? Ay, bueno, aquí los tenía. Mi estímulo doloroso. Cuando la persona no responde a un estímulo verbal, entonces voy a realizar una presión en el músculo trapecio. El músculo trapecio es el músculo que tenemos aquí en el hombro, ¿ok? Si ustedes ubican un espacio que hay arriba de sus clavículas y colocan ahí su pulgar y luego el resto de su mano lo llevan hacia atrás de su espalda y hacen una presión, ahí duele, ¿ok? Este es un estímulo doloroso en el músculo trapecio, ¿ok? Otro estímulo doloroso puede ser presionando, por ejemplo, el lóbulo de la oreja, que pues depende mucho, ¿no? Porque todas las personas tenemos distintos umbrales de dolor, entonces en ciertas personas puede ser imperceptible y por eso se recomienda un poquito más realizar la presión en el músculo trapecio. Además de que pues no es invasivo, no provoca una lesión significativa y pues funciona, ¿no? Entonces, hasta este punto yo estoy esperando que la persona me conteste, ¿ok? Ya hice mi evaluación para ver si está alerta, ¿no? Me acerqué, yo le pregunté si podía hablar, le pregunté si necesitaba algo, verifiqué si podía seguirme con la mirada, ¿ok? Si no lo hizo, entonces me voy con mi estímulo verbal, ¿bien?
Aquí es importante mencionar que cuando yo realizo mi estímulo verbal, tengo que colocarme en una posición de seguridad. La posición de seguridad consiste en colocar la pierna que está más cerca a la víctima en una posición de 90 grados, como formando un escudo al lado de mí. ¿Esto por qué? Porque yo no sé si la persona cuando responda o cuando reacciona a mis estímulos va a hacerlo de una forma agresiva o violenta o hasta grosera, ¿ok? Tampoco sé qué tenga esta persona en las manos, si tenga, por ejemplo, algún objeto punzocortante, si tenga, no sé, cualquier objeto que se les ocurra con el que pueda lastimarme, ¿ok? Porque si reacciona de manera violenta, pues a lo mejor avienta una mano o me da una patada y pues puede lesionarme, ¿no? Y entonces es preferible cuidarme con mi pierna, que ya puse en un ángulo de 90 grados, y pues es mejor que me golpeen la pierna a exponer mi abdomen, exponer mi tórax o exponer mi cara. Bien, recordemos que hay que hablar con una voz alta y preguntar, hola, ¿te encuentras bien? ¿Ok? Y al mismo tiempo, pues podemos dar palmadas en los hombros. No me respondió, continúo con mi estímulo doloroso, recordamos en el músculo trapecio, y si no me responde a mi estímulo doloroso, ¿qué es lo que hago? Entonces ya puedo determinar si está consciente o está inconsciente, ¿ok? Si no me responde a ninguno, significa que está inconsciente. Bien. En este caso, lo que tenemos que hacer es llamar inmediatamente al servicio médico de urgencias, llamar al 911. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a hablar del soporte vital básico. Ya podemos empezar a hablar de esto una vez que podemos determinar si una víctima está consciente o está inconsciente. Uno de los escenarios que podemos encontrar dentro del soporte vital básico es una obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño, o mejor conocido como OVACE, ¿ok? El OVACE, pues va a estar dado por la obstrucción de alguna de las estructuras que permiten llevar a cabo el intercambio de aire para poder realizar la respiración dentro de nuestro cuerpo, ¿ok? Entonces, nuestra obstrucción en la vía aérea puede provocar un cuadro de asfixia y si no se resuelve, esto puede provocar una hipoxia grave, que es ausencia de oxígeno, y esto pues nos puede llevar a la inconsciencia, ¿no? Posteriormente, derivar en un paro cardiorrespiratorio y eso nos puede llevar a la muerte. Entonces, es como que algo muy sencillo nos puede llevar a muchísimas cosas, pero es algo que podemos atender de manera pronta, ¿ok? Y que se puede hacer con técnicas muy sencillas. Lo primero que hay que hacer en uno base es evaluar si es leve o si es grave. Bien. ¿Cómo identificamos que un OVACE, que una obstrucción de la vía aérea es leve o parcial? Ah, bueno, en este caso, ¿qué vamos a encontrar? Pues que el objeto extraño está atorado en la vía aérea, pero no representa una obstrucción total de esta. Es decir, cierta cantidad de aire aún va a poder pasar por las estructuras que componen nuestra vía aérea y que nos permiten respirar, ¿ok? ¿Va a haber un intercambio inadecuado de aire? Sí, pero al haber un poco de paso de aire vamos a encontrar que aún hay tos. Bien, aún va a haber tos que pueda ser expulsada con ayuda de los músculos de nuestro abdomen. Entonces, obviamente, la salida de este aire a través de las estructuras de la vía aérea van a permitir un contacto con ¿qué? Con las cuerdas vocales. Entonces, esto es muy importante porque nos va a permitir encontrar sibilancias entre el acceso de tos y entre el pequeño paso de aire que todavía vamos a encontrar. Vamos a encontrar sibilancias, podemos encontrar todavía que la persona tosa. Es como cuando le preguntas a alguien, oye, ¿te estás atragantando? Y te dice, ay, sí, ay, espérame. Significa que la obstrucción es parcial, ¿ok? La vía aérea sí está obstruida, pero no en su totalidad. Ok, en este caso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que pedirle a la víctima que coloque las manos sobre sus rodillas, ¿ok? Inclinándose va a ayudar a que el objeto sea expulsado. Bien, a esta posición se le conoce como posición trípode. También algo que podemos hacer es animar a la víctima que siga tosiendo. ¿Te estás atragantando? Sigue tosiendo, ¿ok? La tos es el método más efectivo para poder llevar a cabo el
la desobstrucción de la vía aérea. Y también es importante que nosotros preguntemos antes si la persona se está atragantando, porque a lo mejor no se está atragantando y lo que tiene es una exacerbación de asma, a lo mejor tiene una reacción anafiláctica que hizo que su vía aérea se cerrara, pues pueden ser muchas las posibilidades, pero nosotros tenemos que identificar el atragantamiento, ¿ok? Entonces, animamos a la persona que siga tosiendo, que tosa, que tosa, que tosa. Algo que hacemos comúnmente es golpear a las personas en la espalda y esto está mal, ¿ok? Si yo tengo un objeto atorado en mi tráquea, ¿qué voy a ocasionar con los golpes? Que el objeto siga bajando y que se siga atorando, ¿bien? Y con estos mismos golpes voy a hacer que cambie de posición y que más adelante sea más complicado hacer que este objeto salga, ¿bien? Si comenzamos a ver que hay signos de una obstrucción grave, tenemos que nuevamente llamar al 911. Pero ahorita hablamos de la obstrucción grave, que está aquí. También vamos a encontrar un intercambio de aire insuficiente, pero ya va a ser de manera total, ¿ok? La vía aérea ya va a estar obstruida en su totalidad, es decir, ya no va a poder pasar nada de aire. Entonces, por lo mismo, la persona ya no va a poder hablar, ya no va a poder llorar, no se va a quejar, no va a emitir ningún tipo de sonidos y vamos a encontrar que hay una ausencia total de la tos, ¿bien? Por lo mismo, de que ya no puede salir el aire. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Voy a apoyarme de una reserva de aire que haya en los pulmones y voy a tratar de expulsarla con la compresión de músculos que me ayudan con la respiración, por ejemplo, el diafragma, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues comprimir el abdomen. A esto se le conoce como maniobra de Heimlich, ¿ok? Una maniobra muy famosa. Heimlich, como la hayan escuchado. Entonces, si la persona me responde, es decir, si yo le pregunto, ¿te estás atragantando? Y a lo mejor con la cabeza me asiente que sí, pero yo identifico que ya no puede respirar, que ya no puede hablar, que ya no puede gritar y probablemente al mismo tiempo también encuentre un signo que se le conoce como signo universal de atragantamiento, que es llevarse las manos al cuello, pues lo que tengo que hacer es esta maniobra, ¿ok? Esta maniobra, ¿cómo la realizo? Tengo que realizar compresiones en el abdomen, como habíamos dicho, y lo que tengo que hacer es pues, posicionar mi mano empuñada sobre el abdomen de la víctima. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues hago un 4 con mi mano, el resto de mis dedos los bajo, y este puño, ¿ok? El pulgar, tengo que colocarlo sobre el ombligo de la víctima, aproximadamente 2 dedos sobre su cicatriz umbilical. Entonces, coloco mi puño y la otra mano tiene que rodearla, ¿ok? Entonces, yo rodeo a la víctima para dar compresiones en el abdomen y todo se lo tengo que comunicar, ¿ok? Le tengo que decir, te voy a realizar una maniobra, es para desobstruir tu vía aérea, no te preocupes, no te vayas a espantar. Bien, la persona sí nos escucha porque todavía está consciente y porque está responsiva. Entonces, la rodeamos con nuestros brazos, cerramos nuestro puño, guardando siempre el pulgar, ¿ok? Colocamos el puño, 2 dedos arriba del ombligo, rodeamos y presionamos. Esto se tiene que hacer en una técnica J, ¿ok? La técnica de J, pues significa que hay que hacerlo hacia adentro y hacia arriba, ¿bien? Hacia adentro y hacia arriba. En un solo movimiento tienen que ser estas compresiones, ¿ok? Esto es muy importante para poder presionar músculos que ayudan a la respiración y sacar esta reserva que tenemos de aire, ¿vale? En el caso de que no me responda, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo que dar RCP, que es respiración cardiopulmonar, pero más adelante vamos a hablar de ello, ¿ok? Porque ahorita tenemos crisis convulsivas, ¿bien? Entonces, hay que hablar ahora de un tema un poquito más clínico y tenemos que las crisis convulsivas son todas estas descargas eléctricas súbitas y que son anormales, que son excesivas y que se refieren a una transmisión eléctrica anormal de las neuronas, ¿ok? Sabemos que la neurona es la célula principal en nuestro cerebro y pues con ella podemos llevar a cabo la sinapsis que nos permite, llevar a cabo ciertos
impulsos en todo nuestro cuerpo. Entonces, estas crisis van a tener lugar en el cerebro, ¿ok? Van a poder provocar alteraciones no solamente en el funcionalismo motor, ¿ok? O de nuestro sistema nervioso autónomo, sino también a nivel de la conciencia o en el sistema nervioso sensitivo. Entonces, las manifestaciones clínicas pueden ser variadas y pueden ser muchísimas. También depende mucho del tipo de convulsión de que estemos hablando y pues ahorita vamos a ver que son un montón, ¿ok? En resumen, las crisis convulsivas, ¿qué son? Pues es cuando hay una descarga eléctrica anormal por un exceso de sobreexcitación, ¿ok? Las neuronas se excitan, pero si hay un daño en la corteza cerebral, van a hacerlo de manera inadecuada, entonces van a comenzar a fallar y esto puede tener representaciones en el cuerpo, básicamente. Ok. Ay, permítanme. Ok, entonces, tenemos que las crisis convulsivas pueden ser parciales o pueden ser generalizadas, ¿ok? En el caso de las parciales, pues vamos a hablar de aquellos daños que estén ocasionados únicamente en una parte de la corteza cerebral, ¿ok? Van a ser, en este caso, pueden ser simples o pueden ser complejas. Las simples se refiere a que no va a haber una pérdida de la conciencia y las complejas, pues sí, ¿no? O por lo menos una retención del estado de conciencia. Y en las generalizadas, pues es cuando toda la corteza cerebral se ve afectada, ¿ok? Aquí pueden ser convulsivas, por ejemplo, tónico-clónicas, que son de las más comunes, pero también podemos encontrar convulsiones tónicas, convulsiones clónicas, convulsiones atónicas, y pues también encontramos las no convulsivas, que se les conoce como crisis de ausencia. ¿Ok? Y más adelante tenemos unos videos, no sé si paramos un poquito la grabación para poder colocar estos videos, ¿me avisan? Gracias. Entonces, vamos a ver una convulsión parcial. Este es el caso de una simple. Me interesa mucho que vean un estímulo que vamos a poder percibir del lado derecho de la víctima, que es una persona que está acostada de este lado, ahorita la van a ver. Entonces, del lado derecho vamos a encontrar un estímulo luminoso y ahorita vamos a hablar de él, ¿ok?
Bueno, vamos a dejar el video ahí. Ay, vamos a dejar el video ahí. Porque hasta este punto continúa igual. Entonces, estábamos hablando de convulsiones parciales, pero que son simples. No hay una pérdida de la conciencia. ¿Qué es lo que encontramos? Un estímulo luminoso a la derecha de la víctima, ¿ok? Hablábamos de que las convulsiones son llevadas a cabo por una sobreexcitación en las neuronas. ¿Esto qué significa? Que cierto estímulo está provocando que reaccionen de manera incorrecta. Y el estímulo puede ser variado. El estímulo puede ser luminoso, puede ser acústico, puede ser motor, puede ser cognitivo. Entonces, en el caso de esta persona, pues fue un estímulo luminoso, ¿no? Entonces, vemos que se está ocasionando un estímulo a su derecha. Y entonces la persona, incluso sin verlo, puede percibirlo. Y lo que empieza a suceder es que hay un daño en cierta zona de la corteza cerebral y lo que sucede es una convulsión, ¿ok? También la zona que presenta esta convulsión depende mucho del área de la corteza cerebral que se esté viendo afectada en este momento, ¿no? Va a depender totalmente de ello. Y pues bueno, eso es una convulsión parcial simple. A continuación tenemos una generalizada convulsiva que les mencionaba que pueden ser de muchos tipos, tónicas, clónicas, atónicas, mioclónicas, o en este caso es una tónico-clónica que se parece mucho a las que hemos visto en caricaturas incluso, ¿no? Aquí al lado tenemos un electroencefalograma. El electroencefalograma se utiliza para realizar un registro del funcionamiento, pues un registro de la actividad neuronal que va a tener esta persona. Entonces, me gustaría que pudieran observar este video y que pudieran relacionar la actividad neuronal con la manifestación clínica que va a tener esta persona, ¿ok? Entonces lo voy a poner. Ok, esa fue una convulsión generalizada, es decir, que el daño se está generando en la totalidad de la corteza cerebral y esto ocasiona una convulsión tónico-clónica, ¿ok? Tónico-clónica se refiere a que va a haber una fase de tono y va a haber una fase clónica, ¿ok? Tónico se refiere a que el cuerpo y que todos los músculos adquieren volumen, adquieren fuerza, adquieren cierta rigidez, todos los músculos en el cuerpo.
Bien. Y después de esa fase tónica, que normalmente está caracterizada por una flexión de los miembros superiores y una extensión de los miembros inferiores, va a estar seguida por una fase clónica, ¿ok? La fase clónica se refiere a que vamos a encontrar movimientos descontrolados y repetitivos, ¿ok? Que es cuando la persona se mueve de manera incontrolada, todo su cuerpo, ¿ok? Encontramos algunos signos, por ejemplo, como el grito que pudimos escuchar, ¿no? Hay que tener en cuenta que cuando una víctima que está teniendo una convulsión tónico-clónica presenta este tipo de gritos, en realidad no es como un pedido de ayuda, no es un grito de dolor, porque en este momento tienen retenida su conciencia, ¿bien? Sino que pues, ¿de qué vamos a hablar? Que todos los músculos que llevan a cabo la fonación, pues también se contraen, también se ponen rígidos. Y al haber un intercambio de aire, al poder llevar a cabo una ventilación y estar rígidos todos estos músculos, estar tensos, pues vamos a encontrar que la persona va a emitir sonidos intencionalmente, ¿ok? Ok, ahora tenemos un tipo de convulsiones generalizadas que son no convulsivas. Bien, estas se les conoce como crisis de ausencia. Van a ver que todos estos videos, en todos estos videos, quienes salen son niños, ¿no? Entonces son un tipo de convulsiones que está más dada en este tipo de población. Y bueno, quiero que lo vean y ahorita hablamos de ello. Bueno, ¡ay! Se me va mi micrófono, perdón. Esta es una convulsión generalizada no convulsiva. Yo siempre les pregunto así, honestamente, ¿se creerían capaces de poder identificar una convulsión como esta? Y pues la mayoría de las personas responde que no, ¿ok? Y es totalmente válido y es cierto que son convulsiones muy complicadas de identificar. Incluso actualmente es muy fácil confundirlas con ciertos trastornos como el de déficit de atención
Y ahora con el acceso y la facilidad que tenemos de canalizar a personas a psiquiatría o psicología, pues es muy común que se lleve a cabo un diagnóstico erróneo, ¿no? Entonces siempre se debe tratar de hacer un diagnóstico diferencial cuando encontremos este tipo de manifestaciones, ¿ok? Porque así como pueden representar un daño neurológico, pues pueden representar muchas cosas, ¿no? Que es preferible atender de manera pronta. Ya, bueno, también mencionar que ya no vamos a colocar más videos. Ese fue nuestro último video. Y pues bueno, estas son las no convulsivas, que si pudieron ver, como les mencionaba, está más dada en pacientes jóvenes, en pacientes pediátricos, ¿ok? Algo muy característico de estas convulsiones, aunque no son perceptibles a simple vista, es que la víctima pues va a tener ciertas manifestaciones dentro de sí, ¿no? Puede presentar dolor de cabeza, puede presentar náuseas, mareos, obviamente después de la convulsión va a presentar cierto agotamiento. ¿Y esto por qué? Pues porque una convulsión siempre la sobreexcitación neuronal siempre conlleva a un cansancio, ¿no? Vamos a encontrar también que la convulsión está dada por ciertas fases. Antes de la convulsión tenemos una fase de aura, ¿ok? La fase de aura pues va a ser una fase que nos indica que la convulsión va a comenzar. Y de hecho personas que se conocen con epilepsia, que ya conocen su patología, muchas veces nos pueden referir, oye, es que siento que voy a convulsionar, siento que voy a, sí, siento como que me voy a caer. Incluso hay personas que refieren percibir ciertos sonidos, percibir ciertos olores. En el caso de los olores hay un fenómeno que se le conoce como fantosmia, que es cuando las personas perciben cierto olor que no está en el ambiente, pero que para ellos es real, ¿ok? Entonces, este es un fenómeno que nos puede indicar que la convulsión está por empezar, ¿ok? Hay personas que te dicen, ay, siento que huele como a naranja, y se sientan y comienzan a convulsionar, ¿no? Ese es uno de los casos. Después de la fase de aura, pues ya viene la fase convulsiva y posteriormente de lo que hablábamos, que es una fase de recuperación, se le conoce como fase postictal. En nuestra fase postictal vamos a encontrar que pues va a haber una estabilidad, pues sí, como el cuerpo va a intentar estabilizar todos los mecanismos que hay en sí. Por ejemplo, la respiración, el pulso, ¿ok? La tensión arterial. Y vamos a encontrar distintos factores de riesgo, ¿ok? Hay muchísimos factores que nos pueden llevar a que una persona convulsione o que presente cierto tipo de desorden neuronal. Uno de ellos es el consumo del alcohol, los desvelos, factores estresantes, todo aquello que nos lleve o que represente un límite para nosotros es un factor de riesgo para las convulsiones. La fiebre alta o prolongada, los estímulos luminosos intermitentes, como veíamos en el primer video, ¿ok? La actividad física peligrosa o extenuante. Aquí, por ejemplo, hay que hablar actividades peligrosas y entonces es a lo mejor cuando nos adentramos un poquito más a los desastres, ¿no? Desastres sociales que nos llevan a un extremo en nuestra actividad física y que puede conllevar a que se presente una convulsión, ¿ok? Eh, Factores de riesgo también como los traumatismos craneoencefálicos, cuando llega a haber una caída. Y entonces hay que estar muy pendientes en este caso porque a la llegada de la ayuda profesional, nosotros como primeros respondientes debemos ser capaces de mencionar qué fue primero, el traumatismo craneoencefálico o la convulsión. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasó primero? La persona se cayó y empezó a convulsionar o empezó a convulsionar y se cayó. Eso es muy importante para qué, para poder brindar un tratamiento y para poder realizar un diagnóstico, ¿ok? Entonces hay que estar muy atentos en caso de que llegara a suceder. Ay. También consumo de drogas, bueno, como tal, tener alguna patología que haga que la persona convulsione o epilepsia, y en ocasiones incluso se desconoce el origen,
¿ok? Hay muchos casos de personas que convulsionan y que realmente no saben por qué, a pesar de haber sido, pues, de haber llevado a cabo amplios estudios a través de su enfermedad, pues no saben por qué lo padecen. Bien. Eso es con respecto a convulsiones. Entonces vamos a regresar ahora un poquito a soporte vital básico y vamos a hablar del caso en el que encontremos a una persona que está inconsciente, ¿ok? Ok, cuando tenemos a una persona que está inconsciente, lo primero que tenemos que hacer después de determinar el estado de conciencia es seguir, en el caso de que estemos en una empresa, seguir el protocolo y activar el servicio médico o la ambulancia. Bien, de ser posible, hay que delegar este paso a alguien que se encuentre cerca de nosotros, hay que indicarle a alguien que llame a la ambulancia, que pida ayuda de un profesional de la salud y posteriormente quedarnos con la víctima y esperar la llegada de esta ayuda, ¿ok? Un paso muy importante también en nuestro protocolo va a ser no abandonar a la víctima, ¿ok? Porque esto puede incluso llevar pues puede llevar a la desestabilización de la persona, ¿ok? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Nos dice que tenemos que evaluar el pulso y la respiración, ¿ok? El pulso lo vamos a identificar a través de las arterias que podemos encontrar en el cuerpo, pero en el caso de los adultos, el pulso lo podemos buscar en la arteria carotidia, que es una arteria que sale directamente del corazón, que se bifurca y que podemos encontrar en ambos lados de nuestro cuello, ¿no? Lo encontramos a un lado de la tráquea, más o menos unos 2 dedos al lado. Entonces, nosotros si colocamos nuestros dedos aquí y realizamos una ligera presión y contamos más o menos de 5 a 10 segundos, debemos encontrar el pulso, ¿ok? Y este es el pulso carotidio. Pulsos, pues como mencionaba, hay muchos, ¿no? Que corresponden a muchísimas arterias, la arteria femoral, la arteria braquial, la arteria radial, pero en este caso sí hay que centrarnos meramente en la arteria carotidia, ¿ok? Entonces lo buscamos de 5 a 10 segundos. Si en este lapso de 5 a 10 segundos yo no identifico pulso, entonces significa que, que el bombeo de la sangre en el cuerpo de esta persona pues no es el ideal o que sencillamente no está presente, ¿ok? Al mismo tiempo que busco el pulso, tengo que observar si el tórax de la víctima se eleva y desciende, ¿ok? ¿Esto qué significa? Que estoy buscando respiraciones en la persona, ¿ok? Estamos evaluando el pulso y la respiración. Yo cuento de 5 a 10 buscando el pulso, haciendo una presión en el cuello de la persona y al mismo tiempo veo si está respirando, ¿ok? Y no me tiene que llevar más de 10 segundos porque no puedo tardar mucho tiempo. En el caso de que pues no haya encontrado pulso ni haya encontrado respiración, entonces estamos hablando de que es una persona que está en paro cardiorrespiratorio. Bien, esto quiere decir que las funciones mecánicas normales del corazón y de los pulmones no son las adecuadas en este momento o no están presentes. Bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues la maniobra indicada en el caso de encontrar una víctima con un paro cardiorrespiratorio es realizar RCP, que es la reanimación cardiopulmonar. ¿Cómo se realiza la reanimación cardiopulmonar? Lo primero es entrelazar nuestras manos una sobre otra, ¿ok? Voy a colocar mi mano dominante enfrente y la otra la va a rodear, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer posteriormente? El talón de mi mano lo tengo que colocar sobre el centro del pecho de la víctima, más específicamente en la mitad de su esternón, ¿ok? El esternón es un hueso plano que encontramos en el centro del pecho, que va desde la unión de las clavículas hasta en donde podemos encontrar una depresión, ¿ok? Esa es una apófisis. Entonces, viene desde en donde comienza el esternón hasta donde dejamos de sentir una rigidez, ¿bien? Entonces, todo este es el esternón. Yo tengo que dividirlo a la mitad. En el centro es el lugar indicado para dar las compresiones, ¿ok? En este punto es donde yo tengo que colocar el talón de mi mano
ya teniéndolas entrelazadas para poder dar las compresiones. Bien, este punto es el que se indica porque debajo de esta estructura es donde encontramos el corazón. ¿Ok? Recordemos que si el corazón se encuentra en paro, pues al realizar compresiones, yo lo que quiero hacer es comprimir este órgano para suplir la acción mecánica que debería tener y poder llevar a cabo que haya una eyección de sangre y que la misma sangre pueda volver a introducirse para seguir siendo, pues sí, para que siga circulando y pueda seguir perfundiendo todos los órganos del cuerpo y puedan ser oxigenados y así no mueran. ¿Ok? Entonces, debajo de esta estructura está el corazón, ¿ok? Muchas veces hay gente que cree que el corazón está del lado izquierdo, pero eso no es así. Estamos acostumbrados lo mismo, ¿no? Volvemos a ciertos mitos, caricaturas, cosas con las que estamos relacionados desde pequeñitos y creemos que el corazón está a la izquierda, pero pues no es así, ¿no? El corazón está en el centro del pecho, está entre los pulmones. Entonces, es por eso que aquí damos las compresiones, ¿ok? Y en el centro del pecho, no se les olvide. Y tiene que ser sobre el esternón, ¿ok? Hay que tener mucho cuidado con la posición que tenemos en nuestras manos, porque si yo presiono estructuras que no debo comprimir, puedo provocar que incluso las costillas se desarticulen del esternón, ¿ok? Entonces, no quiero provocar más daños ni quiero ocasionar una afección mayor en el estado de salud de esta persona, sino que quiero ayudarla. ¿Ok? Entonces voy a comprimir únicamente en el sitio indicado, que es en la mitad del esternón. ¿Ok? Y en ese lugar coloco el talón de mi mano. Las compresiones, ¿cómo tengo que hacerlas? Pues manteniendo mis brazos firmes, manteniendo mi espalda recta y de esta forma continuar comprimiendo. Ahora, hay ciertas indicaciones para hacer que la compresión sea de alta calidad, ¿ok? Nos habla, por ejemplo, de la profundidad que debo comprimir y manuales como el manual El soporte básico de vida, el Basic Life Support, que está creado por la Asociación Americana del Corazón, nos dice que la profundidad debe ser de 5 a 6 centímetros, ¿bien? Pero esto en realidad es relativo, ¿ok? ¿Por qué? Porque depende mucho de la complexión de la víctima, ¿ok? No va a ser la misma profundidad, no le voy a dar la misma profundidad a una persona, a una víctima de 18 años que pesa 50 kilogramos, que a una víctima de 55 años que pesa 130 kilogramos. Eso es evidente, ¿ok? Entonces, la profundidad que yo debo alcanzar en una compresión tiene que ser 1/3 del diámetro anteroposterior. 1/3 del diámetro anteroposterior, pues se refiere a que tengo que buscar el diámetro en el tórax de esta persona, de adelante hacia atrás, ¿ok? Y esta medida, dividirla en 3, ¿bien? La primera tercera parte es la que voy a comprimir. Es cierto que va a haber personas cuya profundidad corresponda de 5 a 6 centímetros, pero puede ser menor o puede ser mayor, ¿ok? La frecuencia nos menciona que tiene que ser de 100 a 120 compresiones por minuto. Es decir, yo debo poder comprimir a una víctima 100 a 120 veces dentro de 60 segundos. ¿Ok? Si ustedes tienen la posibilidad de buscar metrónomo en Google, hay incluso aplicaciones, pueden buscar metrónomo, entonces ustedes le ponen 100 a 120 beats per minute, pues pueden escuchar cómo es ese ritmo para poder saber con qué frecuencia tienen que hacer estas compresiones, ¿ok? También hay canciones con las que se puede practicar. Si en alguna aplicación como Spotify ustedes buscan canciones para dar RCP, todas las canciones que encuentren van a tener esta frecuencia, 100 a 120. Entonces, con estas canciones, pues, se puede practicar. Conceptos críticos para poder llevar a cabo un RCP de alta calidad. Uno de ellos es realizar las maniobras sobre una superficie plana y firme, ¿ok? Una superficie plana y firme, por ejemplo, el piso, ¿bien? En el caso de una cama, en el caso de una cuna, de una camilla, de un colchón, una colchoneta,
pues no son superficies planas ni son superficies firmes. ¿Qué es lo que sucede si yo doy compresiones sobre una superficie que no es plana ni firme? Pues que la fuerza de esta compresión la va a recibir ese objeto en lugar de ser recibida por el tórax de la persona. Entonces nunca voy a alcanzar a comprimir el corazón de la persona y la sangre nunca va a poder ser eyectada ni vamos a permitir que vuelva a entrar, ¿ok? Otro concepto crítico es que hay que comprimir fuerte y rápido y que hay que permitir una expansión torácica completa. Bien, recordemos que la sangre se tiene que mantener en circulación para poder perfundir todos los tejidos del cuerpo y al mismo tiempo oxigenarlos, ¿ok? Entonces, si yo no permito que el tórax se expanda completamente, ¿qué es lo que va a suceder? Que la sangre se va a quedar estancada en las venas, estancada en las arterias, y entonces nunca va a regresar, ¿bien? Y entonces no va a haber una circulación continua y los órganos, por lo tanto, no van a tener sangre oxigenada con la que puedan mantenerse vivos, ¿bien? Después tenemos cuándo detener la RCP. Bueno, un punto es cuando un profesional lo reemplaza, cuando llega un médico, cuando llega un paramédico, un enfermero o cuando llega el servicio médico de urgencias, ¿ok? Que como tal llega la ambulancia, entonces nos reemplaza en nuestras maniobras o nos puede apoyar con ciertos insumos, ¿no? Con los que muchas veces un primer respondiente no cuenta. Cuando reaparecen los signos de vida y circulación, es decir, que hay un retorno a la circulación espontánea. Esto se refiere a que la persona recobra el pulso, que no es en realidad una situación muy probable, pero pues también se considera que hay que tener la RCP cuando reaparecen signos de vida y circulación o cuando estamos muy cansados para continuar, porque también es válido decir, ya me cansé, ¿ok? Si ustedes han tenido la oportunidad de practicar dar RCP, es algo muy cansado, pero muy, muy cansado. Entonces, en cierto punto yo podría decir, ya estoy muy cansado, ya ni siquiera estoy pensando si estoy alcanzando la profundidad, ya no estoy pensando si lo estoy haciendo a un ritmo adecuado, ya no estoy pensando en nada más que ya me cansé. Y entonces eso, lejos de ayudar a la víctima, la lesiona y empeora su estado. Bien. Entonces, bueno, también otro punto muy importante para donde no dar RCP es cuando se tiene una persona consciente, ¿no? Darle RCP a una persona que está consciente y que tiene pulso puede provocarle incluso una arritmia. Bien, eso podría ser algo muy evidente, pero hay incluso videos de personas a las que les están dando RCP y están quitando las manos, ¿no? Entonces, eh, es uno de los escenarios que podemos encontrar. Y bueno, eso respecto a soporte vital básico. Ahora vamos a hablar un poquito del trauma, ¿ok? Vamos a hablar de hemorragias. Nos dice que hemorragia es la salida de la sangre a través de los vasos sanguíneos como consecuencia de la ruptura de los mismos. Algo muy importante de las hemorragias es que tenemos primero que identificarla. ¿Qué tipo de hemorragia es, no? Porque nos dice que va a haber una ruptura de los vasos sanguíneos, pero vasos sanguíneos tenemos de muchos tipos y de muchos calibres, ¿ok? Por ejemplo, encontramos la hemorragia capilar, nos dice que es de las más frecuentes, bien, son los más abundantes y también son los más superficiales que vamos a encontrar en nuestro cuerpo, ¿ok? Estos llevan muy poca presión de sangre, por lo mismo de que pues son vasos muy pequeños, bien, estos normalmente mantienen oxigenados los tejidos más superficiales, bien, la dermis, la epidermis, ¿ok? Entonces, hemorragias como estas las vamos a encontrar, por ejemplo, cuando nos hacen pruebas de glicemia capilar, de glucosa, y nos pinchan el dedo con una aguja y después lo colocan en el glucómetro, pues ese es un tipo de hemorragia y es hemorragia capilar, ¿ok? Realmente los que se rompen son los vasos más pequeños que hay en el cuerpo, los más superficiales, ¿bien? Estas hemorragias pues realmente no son de gravedad, pueden cesar por sí mismas o tal vez es necesario hacer un poco de presión en la zona, pero realmente no requieren una gran intervención. También tenemos hemorragias venosas. Hay que hacer una diferenciación entre vena y arteria, ¿ok?
Bueno, en primer lugar, las venas son todos aquellos vasos sanguíneos que llevan la sangre que viene de regreso hacia el corazón, ¿ok? Todos estos vasos sanguíneos ya estuvieron en contacto con los tejidos, ya oxigenaron los tejidos que tenían que oxigenar y entonces ahora van de regreso. Por lo tanto, llevan sangre menos oxigenada que la sangre arterial. ¿Ok? Esa es una característica muy importante porque va incluso a hablarnos de la coloración que vamos a encontrar en la piel. Bien, nos dice que procede de pequeñas venas que se encuentran lesionadas y la sangre va a salir de forma continua. ¿Por qué va a salir de forma continua? Pues porque la sangre no lleva una presión, ¿ok? Entonces también se dice que la sangre sale en forma de cascada, bien, no va a tener nada de fuerza. La sangre la vamos a ver de un color rojo oscuro y pues bueno, estas sí pueden ser de gravedad, pueden representar grandes pérdidas de sangre y lo que se tiene que hacer es realizar una presión sobre la herida. Ahorita hablamos sobre el tratamiento. Ok, en el caso de la hemorragia arterial, vamos a encontrar que es la más grave. Bien, nos va a decir que el sangrado proviene de las arterias. Por el contrario de las venas, las arterias van a ser todos estos vasos de mayor calibre que vienen directamente desde el corazón. Por ejemplo, hablaba de la arteria carotídea, ¿no? Es una arteria que directamente viene desde el corazón a oxigenar el cerebro, ¿bien? Entonces, estas arterias pues van a ser más grandes, van a llevar sangre muy rica en oxígeno, van a ser de una coloración, de un rojo más intenso y más brillante, ¿bien? Y una característica también es que la salida de esta sangre va a ser en forma de un chorro intermitente. ¿Esto por qué? Porque va a corresponder a la onda pulsátil de del bombeo de la eyección de sangre del corazón. Bien, entonces nos dice que proviene de arterias lesionadas, la sangre va a salir en forma de chorro y la sangre es de un color rojo rutilante. Bien. Ok, en cualquiera de los casos de encontrar una hemorragia, lo que tenemos que hacer es realizar una presión directa, ¿no? Suele suceder en desastres que pues algún objeto se rompe, algo se cae. No sé si recuerdan el sismo de 2017 que cayeron partes de ciertas estructuras. Hubo una cúpula muy importante en el centro de Puebla que se derrumbó y pedazos cayeron por todas partes y mucha gente salió lesionada porque estos objetos le cayeron encima y entonces provocaron heridas, muchas provocaron hemorragias. Entonces, en ese tipo de casos lo que hay que hacer es realizar presión directa. Bien, la presión directa es el método más efectivo para contener una hemorragia y solo realizando presión, pues puedo detener alguna hemorragia que evidentemente no sea muy grave, porque va a haber hemorragias que requieran una intervención quirúrgica, pero lo primero que yo puedo hacer es realizar una presión directa. Bien, hay que tener mucho cuidado al momento de realizar presión, porque si yo presiono sobre una hemorragia, ¿ok? Y luego con un apósito o con un paño que esté limpio, con una gasa, este objeto ya no lo voy a poder retirar. ¿Ok? Entonces, algo muy importante es que el objeto tiene que estar limpio, ¿bien? Porque, pues lo mismo, si la piel está expuesta, entonces puede ocasionar o puede propiciar un mayor riesgo de infección, ¿ok? Entonces, otra cosa es que este objeto o este apósito, por ejemplo, ya no lo voy a poder quitar, ¿por qué? Porque entre la piel y este objeto que yo haya colocado, se van a comenzar a llevar a cabo ciertos procesos de coagulación, ¿ok? Va a haber factores hemostáticos que trabajen en conjunto para poder detener la hemorragia, ¿ok? Entonces, con ayuda de esta presión, voy a comenzar a realizar un tapón hemostático que está haciendo que la hemorragia pare. Bien, entonces si yo retiro este apósito, este trapo, este paño, lo que voy a hacer es volver a activar la hemorragia, provocando una lesión más grave, ¿ok? Es como
Como cuando tienes una costra y te la quitas, pues es porque no ha acabado de sanar, porque debajo de esa costra hay un tapón hemostático, hay un tapón que está evitando que la hemorragia se vuelva a activar, ¿no? Entonces es lo que pasa con estas hemorragias y por eso hay que tener mucho cuidado cuando realizamos presión, porque hay que buscar o hay que procurar no retirar este objeto después, ¿bien? Ahora vamos a hablar de heridas en general. Las heridas son la pérdida de la continuidad de la piel o de la mucosa producida por agentes que lesionan el tejido, ¿ok? Agentes, pues, pueden ser muchísimos y de hecho de ellos dependen las heridas, ¿ok? Vamos a encontrar una clasificación muy sencilla que es superficiales y profundas. En el caso de las heridas superficiales vamos a hablar de que son a nivel cutáneo y subcutáneo. Por ejemplo, los raspones o algunas cortadas, abrasiones, algunas laceraciones. Estas son superficiales, ¿ok? Porque nada más afectan la piel, ¿ok? Las primeras capas de la piel no afectan, en la mayoría de los casos no afectan músculo, no afectan tejido graso y obviamente no afectan tejido óseo, ¿ok? En el caso de que lo hagan, pues las vamos a considerar como profundas. Bien, estas lesiones involucran tejidos cutáneos, subcutáneos y musculares. Ay. Bueno, en este caso, las heridas pueden estar ocasionadas, como hablábamos, de muchos agentes, ¿ok? Por ejemplo, heridas lacerantes, ¿ok? Podemos encontrar que pueden estar dadas por objetos que tengan filo, ¿ok? Objetos que sean más grandes en su extensión que en su anchura, ¿bien? Objetos lacerantes, por ejemplo, podemos encontrar, no sé, algún arma blanca como un cuchillo, algún objeto como un cristal, ¿ok? En el caso de los sismos, cuando se llegan a romper cristales, pues podemos encontrar este tipo de heridas lacerantes, ¿bien? Cuando hay vasos rotos, pues podemos ocasionar este tipo de heridas, ¿ok? Nos habla también de heridas contusas, bien, este es otro tipo de heridas en las que vamos a encontrar pues una equimosis, ¿ok? Vamos a encontrar una decoloración en la piel por la ruptura de los vasos sanguíneos a causa de pues el contacto de manera abrupta y de manera fuerte de algún objeto duro, algún objeto pesado, algún objeto, pues, que de manera fuerte haya golpeado o haya contundido la piel, ¿ok? Y entonces los vasos sanguíneos se van a romper y pues pueden provocar una coloración de este tipo. También vamos a encontrar otro tipo de heridas como las punzantes, que pueden ser también en algunos casos penetrantes cuando llegan a quedarse dentro de la piel, que están dadas por objetos que aunque no tienen filo, sí tienen punta, por ejemplo, un picahielos, por ejemplo, un lápiz, un lapicero, un tenedor, ¿ok? Entonces todos estos van a ser objetos punzantes que están ocasionando una herida ya no solamente a la piel, sino, como vemos aquí, a otras estructuras como músculo, tejido graso, e incluso no lo sabemos, pero probablemente tejido óseo, ¿ok? Otro tipo de heridas son las abrasivas, ¿ok? En las heridas abrasivas, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Que pues va a haber una lesión, ¿bien? En la capa más superficial de la piel, en este caso, los vasos que se rompen es como hablábamos, ¿no? De los capilares. No son tan preocupantes o tan graves estas heridas. Sin embargo, sí hay que tener mucho ojo con su cuidado, ¿no? Por ejemplo, el realizar una asepsia, pues mucho cuidado porque pueden ser un foco muy importante de transmisión de agentes patógenos, volvemos a lo mismo. Y pues, ¿cómo se pueden ocasionar estas lesiones? Pues se pueden llevar a cabo de un contacto o una fricción con una superficie dura o una superficie áspera, ¿no? Como hablábamos de los famosos raspones, cuando alguien se cae, se raspa las rodillas, los brazos, las manos, son heridas abrasivas. Y bueno, como estas, pues hay muchos otros tipos de heridas, ¿no? Por ejemplo, las abulsivas,
que son un tipo de heridas en las que la piel se desprende de, pues del tejido óseo, ¿no? Entonces deja de haber una continuidad entre tejidos y hay una abulsión de estas capas de la piel. Ya no puse una foto porque son un poco explícitas estas fotos, pero bueno, hay muchísimos más tipos de heridas que podemos encontrar y lo importante es poder identificarlas, ¿ok? De hecho, lo que hay que hacer es primero identificar el tipo de herida para ver si hay presencia de hemorragia. En caso de que haya hemorragia en una herida, lo primero que hay que hacer es contenerla, ¿ok? Contenerla. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues a través de la presión directa, como habíamos dicho. Una vez que hayamos reconocido la gravedad de esta lesión, pues hay que determinar si la víctima requiere atención de un profesional de la salud, si es que requiere un traslado, ¿ok? Si es que requiere que llamemos al 911. Si no es de gravedad, hay que realizar una asepsia de manera inmediata. Esto se refiere a que hay que lavar con agua y con jabón. Desde 2014 está contraindicado hacer limpieza de las heridas con alcohol o con agua oxigenada. Bien, entonces únicamente recomendamos hacer un lavado de las heridas con agua y con jabón. Ya no se recomienda que se haga con alguna, pues sí, con alguna otra sustancia, con algún otro líquido, porque pueden llegar a ser irritantes y pueden llegar a ser abrasivos. Entonces pueden ocasionar quemaduras y esto puede complicar el proceso de cicatrización y obviamente puede dificultar que la herida sane. Bien, entonces únicamente haciendo con una asepsia con agua y con jabón es suficiente. Posterior a nuestra asepsia, lo que hacemos es cubrir la herida con una gasa o con un apósito estéril que esté limpio, ¿ok? Y fijarlo en los bordes. Podemos, después de la asepsia, colocar una gasa, tal vez hacer un vendaje contentivo, nada más para que no se caiga. Entonces, es más que suficiente. Y obviamente evaluarlo, ¿no? Evaluar su pues su proceso de curación, ¿ok? Evaluar cómo se desenvuelve esta herida, evaluar cómo sana para determinar si es necesario que en determinado momento esta persona reciba atención médica hospitalaria. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de las fracturas. Nos dice que las fracturas son una pérdida de la continuidad en el tejido óseo y estas se pueden clasificar en fracturas expuestas y en fracturas cerradas. Bien. Las fracturas expuestas van a ser aquellas fracturas en la que la ruptura de los huesos ocasionó que el hueso que está roto pueda protruir ciertos tejidos, pueda protruir el músculo y posteriormente la piel, ¿ok? Entonces, si protruye, se va a ver expuesto, ¿ok? Se va a ver proyectado hacia el exterior. Son de las fracturas más evidentes, ¿no? Porque son muy obvias, porque van a ser hasta cierto punto dramáticas, van a ser exsanguinantes, van a ser hemorrágicas y pues va a ser muy fácil identificarlas, ¿no? Pero en el caso de las fracturas cerradas, pues es cuando el hueso se rompe, pero no podemos verlo. Sin embargo, no significa que no vayan a ser imperceptibles, ¿ok? Porque hay muchas formas de reconocer una fractura cerrada, ¿bien? Aquí, por ejemplo, encontramos signos y síntomas que nos pueden indicar que hay una fractura cerrada. Uno de ellos es el dolor, pero no siempre vamos a encontrar dolor cuando hay alguna fractura. ¿Esto por qué? Porque en el tejido óseo no encontramos terminaciones nerviosas que permitan la percepción del dolor. Entonces, en muchas ocasiones, el dolor no va a estar presente durante una fractura o al menos no va a ser perceptible en los primeros estadios de esta, ¿ok? Puede ser que una persona se fracture, a lo mejor si alguien de los que esté escuchando ha tenido una fractura pueda confirmarlo, ¿no? Después de que te fracturas, pues tarda como un poquito de tiempo de que te duela, ¿no? Pueden ser 5 segundos, 10 segundos, puede ser minutos, horas, incluso hay personas que se fracturan y jamás en su vida se enteran hasta que por otra razón les hacen una radiografía.
Entonces, no siempre vamos a encontrar el dolor, precisamente porque no corresponde a una lesión en la estructura ósea, sino que está dado más bien por el contacto de este tejido roto, lesionando los tejidos adyacentes, lesionando el músculo, lesionando la piel, ¿ok? No siempre vamos a encontrar dolor, pero podemos considerar una fractura en caso de que sí lo haya. También va a haber una pérdida de la movilidad, ¿ok? O que la movilidad se vea limitada, ya sea por la función de la extremidad o por el mismo dolor, ¿ok? También podemos encontrar una deformidad, es decir, que nosotros al ver, por ejemplo, una extremidad, lo veamos y digamos, ups, esa no es la forma anatómica natural de esta estructura, ¿no? Entonces nos puede indicar que debajo de esa piel hay una fractura. También podemos encontrar crepitación. La crepitación es como cuando aprietas una bolsita de papas y entonces se escucha que todas truenan y que chocan entre ellas. Así es como se escucha en una fractura, en donde el hueso está fracturado en múltiples partes y en muy pequeñas, ¿no? Entonces, si tú realizas una pequeña presión, se va a escuchar como crepitan, ¿bien? También otro signo, pues va a ser una hemorragia en el caso de una fractura expuesta. Y vamos a encontrar también ciertos mecanismos de lesión significativos. Uno de ellos son las caídas, ¿ok? En el caso de los adultos, es considerable cuando es de más de 20 pies, que es el equivalente a 6.1 metros, o bueno, aproximadamente 2 pisos, ¿ok? Porque un piso es igual a 10 pies. Y en el caso de los niños, más de 10 pies, que es el equivalente a 3 metros, o de 2 a 3 veces la estatura del niño. Bien, sin embargo, pues hay que considerar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí nos habla de la población. Hay personas que se caen de su propio pie de sustentación y se fracturan, ¿ok? Yo he visto fracturas bilaterales de tibia y peroné de personas que cayeron de donde estaban paradas, sino de algún piso, ¿ok? Entonces, pues pueden ser muchas posibilidades nuevamente y todos nuestros tratamientos van a consideración y dependiendo de lo que encontremos en la víctima, ¿bien? Ok, posteriormente vamos a hablar de quemaduras. Hay que decir que las quemaduras son lesiones que vamos a encontrar en la piel o en demás tejidos que estén debajo de la piel, ocasionadas por muchos agentes, ¿ok? A veces pensamos en las quemaduras y decimos, calor, fuego, ¿no? Pero no siempre es así. Así como puede estar dado por el fuego, también podemos encontrar quemaduras por frío, ¿ok? Podemos encontrar quemaduras por radiación, por radioactividad, electricidad, fricción, por el contacto con químicos. Hay muchísimos tipos de quemaduras y siempre el tratamiento de la quemadura y el seguimiento que se le va a dar depende mucho de la gente con que hayan sido ocasionadas. Bien. Pero vamos a hablar un poquito de la piel, ¿ok? Encontramos que la piel está compuesta, pues, por muchas capas, ¿ok? Lo que nos interesa identificar aquí es 3 capas principales, que son la epidermis, la dermis y la hipodermis, ¿bien? ¿Esto por qué? Porque a través de estas capas y del daño que haya sido ocasionado, vamos a poder clasificarlas en primero, segundo o tercer grado, ¿bien? Bueno, aquí en la epidermis, por ejemplo, encontramos que es cuando hay terminaciones nerviosas libres, que esto nos es importante para hablar de las quemaduras de primer grado. Por ejemplo, en la dermis es cuando vamos a encontrar vasos capilares, ya vamos a encontrar músculo. En la hipodermis tenemos tejido graso, tenemos microblastos, colágeno, y vamos a encontrar vasos sanguíneos cada vez más grandes, ¿no? Entre más bajemos a través de las capas de la piel, pues los vasos sanguíneos que encontremos van a ser de mayor calibre, ¿ok? Tanto venas como arterias. Ahora, quemaduras superficiales. Nos dice que las quemaduras superficiales afectan únicamente a la epidermis y que se caracterizan por ser rojas, por ser muy dolorosas,
¿Por qué van a ser muy dolorosas? ¿Por qué? Porque si nos regresamos, vamos a ver que aquí hay terminaciones nerviosas, ¿ok? Hablábamos de que las terminaciones nerviosas nos permiten percibir el dolor, ¿ok? Va a haber células encargadas y especializadas para percibir el dolor, ¿bien? Y estas se encuentran en la parte más superficial de la piel. Entonces, las de primer grado siempre van a ser las más dolorosas. Entonces, de primer grado, pues yo creo que todos hemos tenido. Por ejemplo, las quemaduras por sol son un tipo de quemadura y son de primer grado, ¿bien? ¿Cómo encontramos estas quemaduras? Pues que son rojas, la piel se pone muy, muy roja, duelen mucho al contacto, son quemaduras que arden, ¿bien? Incluso podemos hablar de que hay una descamación durante el proceso de curación de este tipo de quemaduras, ¿ok? No son muy graves, pero sí son de mucho cuidado por el dolor que ocasionan, ¿ok? Quemaduras de primer grado. Y suelen ser quemaduras secas, ¿ok? Posteriormente vamos a encontrar quemaduras de segundo grado. Estas quemaduras son, o también conocidas como de espesor parcial, son las que involucran ya no solo a la epidermis, sino también porciones vulnerables de la dermis subyacente a la epidermis, ¿ok? En este caso, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Pues un signo muy característico van a ser las flictenas, ¿ok? Las flictenas que son van a ser las que conocemos como ampollas, ¿ok? Entonces estas ampollas, ¿qué van a contener en su interior? Van a tener líquido intersticial. El líquido intersticial ayuda a la piel a que pueda conservar niveles adecuados de temperatura, también va a ayudar a que la herida sane. Bien, entonces, cuando hablamos de quemaduras de segundo grado, es muy importante mencionar que todas estas flictenas deben ser conservadas, no tienen que reventarse de manera intencional, sino que pues hay que esperar a que desaparezcan por su propia cuenta, ¿bien? Porque en realidad todo este líquido intersticial está ayudando a que la herida sane, ¿bien? Están conteniendo en su interior factores que pues ayudan a la regulación de la temperatura y que ayudan a sanar la misma herida, ¿bien? Estas heridas también se van a ver de un color blanco. Las quemaduras de segundo grado se van a ver de un color blanco y pueden ser húmedas, se pueden ver húmedas por el daño que hay a ciertas glándulas que excretan sustancias hacia el exterior. Bien, entonces es una reacción natural y nosotros vamos a poder ver estas quemaduras de pues de un aspecto húmedo. Ahora tenemos las de tercer grado o de espesor completo. Una quemadura como estas causa la destrucción tanto de la epidermis como de la dermis y dañando parte de la hipodermis o incluso más, ¿ok? Entonces vamos a encontrar que con esta destrucción se van a lesionar muchos vasos, se van a lesionar terminaciones nerviosas, que es algo muy interesante de las quemaduras de tercer grado, porque nos van a decir que estas quemaduras no duelen, pero en realidad solo en el lugar donde hay quemadura de tercer grado es donde el dolor no va a ser perceptible, porque alrededor de la quemadura de tercer grado, evidentemente vamos a encontrar una de segundo grado y alrededor de la de segundo grado probablemente encontremos una de primer grado y esas son muy dolorosas. Entonces, las de tercer grado, solo en el lugar donde ya hay una destrucción total de los tejidos, no van a doler porque pues en ese lugar ya no hay terminaciones nerviosas, sin embargo, alrededor sí que las hay. Entonces, pues también es como a consideración, ¿bien? En el caso de las de tercer grado, pues podemos encontrar que el aspecto va a ser muy diferente dependiendo del agente con el que hayan sido ocasionadas. Aquí tenemos algunos ejemplos. Estas, por ejemplo, pues son distintos grados de quemadura. Bien, hablábamos que las quemaduras de primer grado son aquellas que se ven secas y que se ven rojas, como en esta zona o como en la zona del abdomen. Bien, el resto podemos considerarlo como una quemadura de segundo grado. Incluso aquí se encuentra encerrada, que es eso, pues una flictena, ¿ok? Entonces, esta podemos decir que es una quemadura de segundo grado.
En el caso de esta víctima, pues tenemos que es una quemadura de espesor completo. Esta está dado por carbonización. Bien. En este caso, pues también encontramos en algunas partes quemaduras de distintos grados, ¿no? Aquí, por ejemplo, en donde la piel se ve como un poco más blanca, es una quemadura que corresponde a segundo grado, ¿ok? El resto es una carbonización. Pero pues hablamos de lo mismo, ¿no? El aspecto depende totalmente de el agente con el que haya sido ocasionado, pero así se ve por carbonización. Aquí, por ejemplo, tenemos una quemadura subdérmica o de espesor total, ¿bien? Este pues provoca un daño ya no solo a la piel, sino a los músculos, ¿bien? Y aquí está, se ve destruido. Ya ni siquiera podemos decir, pues una coloración blanca, una coloración roja, porque ya está quemado el tejido en su totalidad. Y en este caso encontramos una quemadura también de espesor completo, en donde se ven ya no solo lesionados eh, tejido cutáneo, tejido subcutáneo, tejido graso, tejido muscular, sino que también se ve involucrado ¿qué? Tejido óseo, ¿ok? Toda esta línea que vemos aquí en el centro es tejido óseo, ¿bien? Pues puede ser otro tipo de quemadura. El tratamiento siempre va a ser irrigar con cantidades copiosas de agua a temperatura ambiente siempre y cuando el porcentaje de la quemadura total en el cuerpo sea menor al 20%. ¿Esto por qué? Porque si es mayor al 20% podemos provocar algo como una hipotermia, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque la piel es la encargada de termorregular la temperatura, propiamente dicho, en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, la piel se va a encargar de protegernos si hace mucho frío, de protegernos si hace mucho calor y de regular todos estos cambios. Bien, ahora, ¿qué es lo que pasa si se perdió una cantidad considerable de la piel? Pues que el cuerpo se va a ver desprotegido ante la temperatura que haya en el ambiente, ¿ok? Si yo coloco entonces agua, ya sea fría o caliente o a temperatura ambiente en una zona que está quemada, el cuerpo no va a tener cómo regular esa temperatura. Entonces, los órganos, pues, los van a sentir, digamos, muy frío y entonces eso puede llevar a a que se desestabilice la temperatura y que se desestabilicen ciertas funciones orgánicas, ¿bien? Entonces, es muy importante no irrigar si es que la temperatura es mayor al 20% y bueno, ¿esto cómo puedo saberlo? A través de la propia mano a través de la propia mano de la víctima, ¿no? El 1% de cada persona representa lo mismo que la palma de la mano, ¿bien? La palma de mi mano es mi 1%. Mi mano cabe 100 veces en mi cuerpo y lo mismo con todas las personas. Entonces, de urgencia, puedo hacer un cálculo súper rápido para ver si la superficie corporal total quemada es menos de 20 veces mi mano o más, ¿ok? Y en caso de que sea más, no irrigo con cantidades copiosas de agua y únicamente espero al 911, ¿bien? Posteriormente, retirar toda la ropa y joyería siempre y cuando sea posible, ¿ok? ¿Esto por qué? Pues porque muchas veces en una quemadura la piel pues también tiende a quemarse, entonces se adhiere a la piel. Pero si se pueden retirar de una manera pronta, pues es mejor porque entonces va a ser menos fácil, menos difícil para los servicios de urgencias atender esta herida, ¿ok? Porque lo primero con una quemadura es lavarla. Entonces, pues si se puede retirar la ropa, adelante. También nos habla de retirar la joyería. ¿Por qué? Pues porque la joyería, por ejemplo, un anillo, una pulsera, pueden hacer que una extremidad que esté quemada, bueno, una reacción natural va a ser una inflamación, ¿no? Entonces, estos pueden hacer que se corte la circulación, ¿ok? Un anillo en el dedo puede hacer que se corte la circulación porque naturalmente el dedo va a presentar una inflamación, ¿ok? Se va a hinchar
Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder al cortarse la circulación? Que va a dejar de circular la sangre y entonces al mismo tiempo va a dejar de oxigenarse ese dedo o esa mano o ese brazo, ¿bien? Y puede provocar que el tejido en esta parte pues muera, ¿no? Entonces, igual, si se puede retirar de manera pronta, mucho mejor. Se aplican apósitos estériles, no adherentes, y se tiene que cubrir la zona con una sábana lo más seca y lo más limpia posible, ¿ok? Y pues nada más, eso respecto al tratamiento eh, de quemaduras. Nada más muy importante, recordar no reventar las flictenas de forma intencional y en caso de que se revienten por alguna otra cuestión o por el contacto con algún objeto, con incluso alguna prenda, lo que hay que hacer es irrigar con agua, agua abundante y cubrir la zona afectada con apósitos estériles nuevamente. Ok, bien. Entonces, ya que hablamos de ciertos traumas que podemos encontrar en una víctima, hay que mencionar que todos estos traumas y todos estos estímulos pueden resultar en qué? Pueden resultar en factores de riesgos que representen una actividad física peligrosa, ¿ok? Entonces, recaemos otra vez en que son un factor de riesgo para encontrar convulsiones, ¿bien? Por ejemplo, una fractura, por ejemplo, una quemadura, ¿bien? Todos estos pueden ser actividades que resulten muy extenuantes para una persona y que evidentemente resulten en una convulsión, ¿bien? Y ahora es cuando vamos a hablar entonces de las crisis convulsivas. ¿Qué es lo que bueno, otra vez, qué es lo que tenemos y lo que no tenemos que hacer? En el caso de encontrar una crisis convulsiva, lo primero y lo único que hay que hacer es esperar que pase, ¿bien? La única intervención que yo voy a realizar es tomar el tiempo, ¿ok? Tomar el tiempo de la convulsión porque esto va a ayudar a realizar un diagnóstico y a brindar un tratamiento, ¿ok? Posteriormente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, cuidar únicamente que la persona no se golpee la cabeza, que no golpee sus extremidades con algún objeto que se encuentre cerca. Entonces, puedo retirar sillas, mesas, algún objeto pesado y duro que se encuentre a su alrededor, únicamente para que no se lesione. Bien. ¿Qué más tengo que hacer? Tengo que cuidarla, tengo que evitar que sufra una broncoaspiración, porque algo que sucede durante las convulsiones es que hay una producción excesiva de saliva, ¿bien? Entonces, esto se lleva por la estimulación que hay en pues todas las glándulas y todas, pues sí, en todos los órganos y en todas las glándulas que encontramos en nuestro cuerpo, entonces todas ellas secretan ciertas sustancias. Por ejemplo, las glándulas que se encuentran encargadas de producir la saliva, ¿no? Entonces va a haber en muchos casos un exceso de salivación y esto nos va a llevar a que probablemente la persona corre el riesgo de broncoaspirar. Entonces son detalles con los que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Posterior a la convulsión ya puedo evaluar a la víctima, ya puedo evaluar si tiene una fractura, ya puedo evaluar si tiene una quemadura, puedo evaluar si tiene alguna herida. Las fracturas suelen ser muy comunes en personas que tienen convulsiones generalizadas, que son de tipo tónico-clónicas. ¿Por qué? Porque repetimos, hay un movimiento descontrolado y repetitivo en pues en sus miembros tanto superiores como inferiores, ¿no? Entonces, yo no puedo intervenir al momento de una intervención. Lo último que tengo que hacer es retener el movimiento o limitarlo, ¿ok? Nunca hay que hacer eso, nunca hay que sostener sus brazos, nunca hay que sostener sus piernas, porque lejos de ayudar, lo que puede ocasionar es una fractura, una luxación, puedo provocar pues mucho daño a cualquiera de sus articulaciones, porque pues el daño no se está dando propiamente en las extremidades, ¿no? El daño es
en la corteza cerebral y no tengo manera de intervenir a menos que sea con fármacos. Bien, entonces nunca hay que limitar el movimiento, pero en muchas ocasiones este mismo movimiento ocasiona fracturas en estas personas, ¿no? O luxaciones o esguinces. Entonces hay que tener mucho ojo con este tipo de lesiones que podemos identificar posteriores a la convulsión, ¿ok? Porque es muy común encontrarlas. También, bueno, al hablar de convulsiones hay que mencionar que nunca se recomienda introducir algún objeto, ya sea muy pequeño o muy grande, al interior de la cavidad bucal de la persona. Bien. Eh, Recordemos que si hay un estadio de, por ejemplo, tono, todos los músculos del cuerpo van a adquirir rigidez y van a adquirir cierta fuerza. Entonces puede ser muy peligroso para una persona intentar introducir un objeto en su boca porque hay que hacer una apertura de la boca, ¿bien? Y esto involucra muchas articulaciones, involucra muchos músculos, puede llevar a cabo ciertas luxaciones que requieran una intervención quirúrgica y entonces eso es mucho más peligroso que la propia convulsión, ¿ok? Entonces, solo eso, se recomienda no introducir nada a su boca, que también es un mito muy común, que a veces en situaciones de desesperación nos dicen, bueno, ponle un lápiz en la boca, pero pues tampoco, ¿no? Porque la misma fuerza puede hacer que el lápiz se rompa, puede hacer que se atragante, puede hacer que tenga alguna perforación en la cara, en la lengua, en algún músculo. Entonces, eso es muy peligroso. Y pues nada, de hecho eso se recomienda para evitar que la persona se muerda, pero realmente si se muerde no va a provocar como un gran daño. Digamos, si se muerde la lengua, probablemente sangre la lengua, pero no se la va a cortar, ¿ok? La lengua es el músculo, uno de los músculos más fuertes en todo el cuerpo. Entonces, probablemente haya una lesión, pero no va a ser más significativa que otra lesión que podamos ocasionar nosotros mismos por una mala práctica en nuestras intervenciones. Entonces, eso nada más con respecto a convulsiones, porque considerar que ciertas lesiones pueden ocasionar una convulsión, ¿ok? Todos los riesgos que vimos como fracturas, heridas, quemaduras, hemorragias, pueden llevar a cabo, pueden recaer en convulsiones y en muchísimas otras cosas también, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar ahora de nuestra mochila de emergencia y el botiquín de primeros auxilios, ¿ok? Estas ambas son herramientas con las que deberíamos contar en casa, con las que deberíamos contar muchas veces en nuestro lugar de trabajo, incluso en el auto, para poder responder ante ciertas situaciones. Como hablamos a lo largo de este curso, pues en caso de presenciar algún desastre, ¿no? Ya sea por algún algún acto social o ya sea por algún fenómeno natural, ¿bien? Entonces, al hablar de la mochila de emergencia, pues realmente no es como muy necesario como recaer en el punto de qué mochila debe ser, sino que es más importante enfocarnos en qué debe contener. Algo muy importante es contar con un encendedor y un silbato. El encendedor puede ser muy necesario en el caso de tener que, que suministrar una fuente rápida de luz o en el caso de tener que encender algo y un silbato para poder hacer ruido. En el caso de que, por ejemplo, hubo un sismo y entonces me encuentro atrapado en una habitación que está, en donde la puerta está obstruida, o a lo mejor me encuentro en una estructura muy pequeña donde se encuentra colapsado todo, entonces, hacer ruido es muy importante para poder ser encontrado y para poder ser buscado, ¿ok? También nos hace mención de un USB con documentos importantes que pues ya conocemos y ahora ya no se recomienda tanto tenerlos en un folder y guardarlos en tu mochila porque de esta manera se pueden maltratar, se pueden perder, se pueden romper, entonces tenerlos en una USB es mucho mejor que tenerlos de manera física. Un radio portátil y pilas de repuesto. Ante situaciones de desastre hemos visto muchas veces que se pierde comunicación a través
de redes sociales, se pierde comunicación telefónica y el medio que mejor sirve en esas ocasiones suele ser la radio. Entonces, siempre contar con un radio portátil y con pilas de repuesto en nuestra mochila de emergencia. De igual manera, con linterna y batería para nuestro celular, agua embotellada y alimentos no perecederos, frijoles, atún, verduras, duplicado de llaves y dinero en efectivo en caso de que llegue a ser necesario, artículos de higiene personal para pues cada integrante de la familia que lo necesite y con ello también considerar todos aquellos medicamentos que sean de uso personal de cada integrante de una familia o del lugar en donde estemos, ¿no? Si yo me conozco, por ejemplo, epiléptica y tomo algún fármaco para evitar mis convulsiones, pues voy a incluirlo dentro de mi mochila de emergencia y tratar como tenerlos vigentes constantemente, ¿no? Un kit de herramientas básicas, también contar dentro de la mochila de emergencia con un botiquín de primeros auxilios, que ahorita también describimos, una manta térmica y comida para los animales de compañía, para gatitos, para perritos, agua también para ellos. Y pues solo eso, tenerla en un lugar visible que sea accesible para todas las personas que se encuentran en el lugar, para que en determinado momento que sea necesario sacarla, pues sea lo primero con lo que contemos y revisar constantemente la caducidad de los alimentos y de los medicamentos que tenemos en ella. Bien. También tenemos nuestro botiquín de primeros auxilios. Este se recomienda ubicarlo en un lugar que sea visible, en un lugar que sea fresco, que esté seco, ¿ok? Porque la humedad puede dañar cualquiera de estos materiales y entonces puede afectar su funcionalidad, ¿bien? Y más si no estamos como muy al pendiente de la vigencia de estos materiales. Entonces, en nuestro botiquín vamos a encontrar todo aquello que nos va a ayudar a, pues, a atender de manera pronta cualquier herida o cualquier enfermedad de las que hablamos anteriormente. Bien. Por ejemplo, hablamos de algodón, vamos a hablar de gasas, de apósitos que mencionábamos que se pueden utilizar en el tratamiento de heridas, incluso en el tratamiento para hemorragias. Bien. En el caso de pues tener que contener una hemorragia, lo que puedo utilizar para hacer una presión indirecta, pues es una venda, ¿no? Entonces consideramos incluir en nuestro botiquín vendas elásticas, gasas, curitas, cinta adhesiva para que si es necesario, pues cortar, pegar y trasladar a la persona, ¿ok? También un oxímetro, bien, para, pues el oxímetro ya se volvió muy famoso durante la pandemia, todos teníamos un oxímetro en casa para determinar los niveles de oxígeno en los tejidos, ¿bien? El termómetro también muy importante y se recomienda que sea un termómetro electrónico. ¿Por qué? Porque los termómetros de mercurio suelen romperse con mucha facilidad. Y si un termómetro con mercurio se rompe, hay que seguir ciertos protocolos de seguridad porque el mercurio es súper, súper tóxico. Si alguna vez se les rompe un termómetro, no toquen el mercurio ni lo junten con sus manitas o con sus deditos porque esto puede provocar ciertas enfermedades, puede ocasionar quemaduras en la piel y requiere una intervención de personal especializado para poder recoger este mercurio porque suele ser altamente tóxico. Entonces, se recomienda siempre contar en nuestro botiquín con un termómetro que sea electrónico. Bien. Alguna solución antiséptica o incluso una solución fisiológica, ¿ok? Únicamente para hacer limpieza de las heridas. Hablábamos también de, por ejemplo, cuando tengo una herida abrasiva, pues lo único que voy a hacer es lavarla con agua y con jabón. Entonces puedo ayudarme de mi solución antiséptica, puedo ayudarme de mi solución fisiológica estéril o nada más alguna solución, no sé, agua limpia, por ejemplo, y un jabón neutro para hacer limpieza de esta zona. También podemos incluir abatelenguas, todo nuestro equipo de protección personal o aislamiento de sustancias corporales como guantes desechables, cubrebocas. De nuevo, considerar el uso de una pocket mask, una mascarilla para dar ventilaciones y gafas de protección ocular.
y alcohol en gel. Y bueno, eso eso deberíamos incluir dentro de nuestro botiquín de primeros auxilios. Si tenemos ya un botiquín, pues hay que revisarlo constantemente, ¿no? Y revisar y desechar también aquellos materiales que ya no sirven o que ya no están indicados dentro de los materiales que se pueden utilizar para dar primeros auxilios, como decíamos, el alcohol, el agua oxigenada u otras sustancias que pueden lesionar ciertos tejidos, ¿bien? Entonces, bueno, eso es, eso es todo. Ya acabamos. Maestra Erika.